Mi nombre es Andrés Francisco Reyes Cruz, representando a la Universidad ASBEMAN. El tema será origen de hidrocarburos, perforación y extracción de hidrocarburos. Composición molecular de hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos se generan a partir de la materia orgánica que se encuentra en rocas sedimentarias de grano muy fino, denominada roca generadora de hidrocarburos, y se caracteriza por tener muy baja porosidad y permeabilidad. El proceso de formación de los hidrocarburos requiere de condiciones específicas. La roca generadora debe estar en altas temperaturas y presiones en las profundidades de la Tierra durante largos periodos de tiempo, y esto lleva millones de años. Cuando la roca generadora alcanza los 60 grados centígrados, comienza a expulsar petróleo, siendo los 90 grados el momento de máxima generación. A temperaturas mayores de 90 grados, además de generar petróleo, se genera gas húmedo. En tanto, a partir de los 150 grados, la roca generadora forma solamente gas seco, y a temperaturas mayores a 200, la roca deja de formar hidrocarburos. Una vez formados los hidrocarburos en la roca generadora, los mismos pueden migrar o desplazarse a otra roca, la cual es denominada científicamente roca reservorio, y tiene una particularidad de ser una roca muy porosa, permitiendo así su acumulación de los hidrocarburos. Esto se puede visualizar como una esponja que contiene agua. Cuando estos poros están conectados entre sí, el fluido es capaz de atravesar la roca. A esta propiedad se le conoce científicamente como permeabilidad. La roca reservorio, que presenta determinados valores de porosidad y permeabilidad y que permite el pasaje de los hidrocarburos a través de ella, se denomina reservorio convencional. Las técnicas de extracción para este tipo de reservorio también se denominan convencionales. Existe otro tipo de reservorio que se denomina reservorio no convencional, y en este caso los hidrocarburos tienden a permanecer en la roca donde fueron generados y tienen permeabilidad muy baja, o en otros casos los hidrocarburos pueden migrar desde la roca generadora a una roca muy compacta. Retomando lo anterior, una roca madre es una roca sedimentaria, normalmente de arcillas negras, carbonatos de grano fino y carbonos, que contienen una alta concentración de materia orgánica. La presencia de materia orgánica se debe a la reincorporación de restos orgánicos vivos como algas, fragmentos de plantas terrestres, etc. Durante el depósito de la roca, la presencia de una roca de madre es uno de los requisitos esenciales para que puedan generarse hidrocarburos, y aunque concurran los otros factores y elementos, si no existe una roca madre, no podrá existir hidrocarburos. La determinación de la presencia o ausencia de rocas madres, su contenido en materia orgánica, su capacidad de generación de hidrocarburos y el estado térmico que éstas han alcanzado, se realiza mediante técnicas geoquímicas en el laboratorio. En la actualidad aún se tiene existencia de dos teorías de cómo se generan los hidrocarburos. Una de ellas es la teoría inorgánica, que dice que la teoría inorgánica sostiene que átomos de hidrógenos y carbono se unieron a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la corteza terrestre, formando los hidrocarburos. Posteriormente, estos hidrocarburos migraron a través de rocas porosas hasta alojarse en trampas naturales. La otra teoría nos dice que la teoría orgánica argumenta que el carbono y el hidrógeno proceden de plantas, animales marinos y terrestres. Esta teoría es la más aceptada. Se basa en las evidencias que antiguos mares han dejado en rocas subterráneas, ya que proviene de la descomposición y transformación de restos animales y plantas, principalmente animales microscópicos vegetales marinos que existieron hace millones de años en anteriores edades geológicas. Al morir los organismos, sus restos se depositaron en el fondo del mar, en ambientes sin oxígeno, donde fueron sepultados por el fango y el limo que los ríos llevan al mar. Los restos orgánicos enterrados bajo los sedimentos sufrieron posteriormente los efectos de la mayor presión y temperatura, la acción de bacterias anaeróbicas, produciéndose su descomposición gradual hasta quedar transformados en hidrocarburos. Una vez conocido el origen del petróleo,
Ahora podemos seguir con la perforación de pozos petroleros. La perforación de pozos petroleros es el principal factor para definir la tipología de dichos pozos petroleros, y en base a ella se determinan tres tipos de pozos: exploratorios, evaluación y desarrollo. Los pozos exploratorios. La perforación de pozos petroleros exploratorios son los primeros en ser perforados en un proyecto. El principal objetivo de estos pozos es establecer la presencia de hidrocarburos. Los datos geológicos tomados de los recortes, los núcleos y los registros son los objetivos de estos pozos. En resumen, la función de los pozos exploratorios es obtener la mayor cantidad de información al menor costo. Pozos de evaluación. Un pozo petrolero de evaluación es perforado como una etapa intermedia entre la exploración y la producción, para determinar el tamaño del campo, las propiedades del yacimiento y cómo van a producir la mayoría de los pozos. Ya que la geología del área es mejor conocida, la perforación y determinación de los pozos podrá ser mejor diseñada para reducir el mínimo los daños al yacimiento. Estos pozos mejoran la calidad de la información para permitir a los geólogos e ingenieros en yacimientos la mejor predicción de la producción a lo largo de la vida del campo. Pozos petroleros de desarrollo. El propósito principal de estos pozos es poner en producción el campo, siendo su prioridad la producción antes que la toma de datos. Existen diferentes tipos de pozos de desarrollo, los cuales son: pozos de producción. Son los más numerosos. El objetivo es optimizar la producción del pozo. Pozos de inyección. Esos pozos son menos numerosos, pero son indispensables para producir el yacimiento. En particular, algunos pozos inyectores son usados para mantener la presión del yacimiento y otros para eliminar fluidos no deseados. Pozos de observación. Sirven para complementar y monitorear varios parámetros del yacimiento. Algunas veces, pozos que son perforados y no se pueden usar para producción o inyección son utilizados como observadores. Ahora, la clasificación de los pozos petroleros. La perforación de pozos petroleros depende de varias razones. Entre ellas se encuentra el área geográfica, las características y estructura del yacimiento, la columna geológica y la optimización de la producción de yacimiento al mínimo costo. Debido a esto, los pozos se pueden clasificar en verticales, horizontales, desviados y multilaterales. Pozos verticales. Estos pozos son los más comunes dentro de la industria petrolera, siendo esto por las siguientes razones. Su perforación es la más sencilla, son los menos costosos, su operación es simple, diseño óptimo para fracturamiento hidráulico, ideales para yacimientos de espesor homogéneo. Pozos horizontales. La perforación de estos pozos es debida principalmente a las siguientes razones: yacimientos de poco espesor o columnas de aceite de poco espesor. Para minimizar bajas en la producción, no es demasiado baja y no hay barreras significativas a la permeabilidad vertical. En yacimientos fracturados, donde un pozo horizontal da una mejor oportunidad de interceptar las fracturas. En combinación con la perforación de alcance extendido para frenar diferentes bloques o yacimientos en un solo pozo. Cuando las cualidades del yacimiento varían en sentido lateral y un pozo horizontal da una mejor oportunidad de encontrar los mejores puntos de extracción. Pozos desviados. La perforación de estos pozos puede ser usada para muchos de los propósitos de los pozos horizontales y adicionalmente para yacimientos de espesor grande donde la relación es baja y o existen barreras significativas a la permeabilidad vertical, yacimientos lenticulares y yacimientos en capas. Pozos petroleros multilaterales. Los pozos multilaterales incrementan la productividad del pozo, principalmente incrementando la longitud de sección del yacimiento expuesta hacia el pozo. Otros beneficios incluyen la posibilidad de drenaje de más de un yacimiento o más de un bloque de un yacimiento,
en un solo pozo. Un pozo multilateral es aquel que con uno o más laterales, es decir, uno o más pozos subsidiarios de un pozo principal, los laterales son usualmente pozos horizontales o desviados. Ahora continuamos con el proceso de extracción. Esta es la actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de hidrocarburos una vez localizado un yacimiento. Con base en los trabajos logrados por la exploración, los trabajos inician con la perforación de pozos de desarrollo, que se agrupan dentro de un campo de explotación, la recolección, separación de hidrocarburos y almacenamiento, con el fin de aumentar la recuperación de fluidos del yacimiento. Se utilizarán técnicas como instalaciones de sistemas artificiales de producción, recuperación secundaria o mejorada, el acondicionamiento de pozos, el control de agua y sedimentos, así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción. Se tienen 6 etapas en el proceso de extracción. La extracción del petróleo. La exploración y explotación son las primeras actividades de la cadena de hidrocarburos. Primero será necesario encontrar la ubicación de los yacimientos de petróleo, después realizar pozos para confirmar la presencia del petróleo y la magnitud de ese yacimiento. Toda esta etapa también conlleva realizar estudios sísmicos y de otras clases. La fase número 2. Fase de perforación. La siguiente fase de los proyectos petroleros es la perforación de pozos o agujeros. Se trata de una operación completa en la que las rocas son perforadas por una estructura de metal llamada taladro rotativo. En esta parte del proyecto también aparecen las torres de sonda de pozos petroleros. Son grandes estructuras de metal que a veces llega a 90 metros de altura, cuya función principal es guiar a los equipos de perforación de modo que permanezcan en posición vertical. La perforación puede ser marítima o terrestre. Fase número 3. Producción y procesamiento del petróleo. Terminada la etapa de perforación del pozo y comprobada la existencia de acumulaciones de hidrocarburos, se procede a la extracción del recurso. Se inicia con la adecuación y revestimiento de la tubería, por lo cual se transportará el petróleo hasta la superficie. Posteriormente se procede a perforar la tubería en esos sitios donde se encuentra el yacimiento, a fin de permitir que los hidrocarburos fluyan hacia su interior. Dentro del revestimiento se instala otra tubería de menor diámetro que se conoce como tubing o tubería de producción, que es definitiva por la que conduce los hidrocarburos a la superficie. Fase número 4. Fase de refinación. Una vez extraído el petróleo crudo tendrá que refinarse. Solo mediante este proceso es posible obtener diferentes productos. El petróleo puede ser procesado así para producir las variedades de productos deseables, tales como aceite, combustible y gasolina. Esta es la gran importancia y complejidad dentro del proyecto. Fase número 5. Transporte y almacenamiento. Normalmente, los pozos petrolíferos se encuentran en zonas muy alejadas de los lugares de consumo. Por ello, el transporte del crudo se convierte en un aspecto fundamental de la industria petrolera, que existe una gran inversión tanto en si el transporte se realiza mediante oleoductos como si se realiza mediante buques, es decir, los denominados petroleros. Fase número 6. Distribución y almacenamiento de petróleo. Una vez que el petróleo crudo ha sido refinado y transformado en combustibles, lubricantes y otros productos, estos deben comercializarse y distribuirse a clientes comerciales y de venta minorista.